Mis queridos hermanos y hermanas, les pido que permanezcan conmigo hasta el final de este relato. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes va mucho más allá de una simple historia. Se trata de una experiencia que transformó profundamente mi forma de ver la vida, la fe y nuestro futuro después de esta existencia terrenal. Quiero que cada palabra aquí sea leída con el corazón abierto, pues creo que Dios, en su infinita gracia, desea hablar no solo conmigo, sino también con todos los que lleguen a conocer este testimonio. Todo comenzó en una noche aparentemente común. Yo estaba en casa arrodillado para orar como solía hacer. Mi corazón estaba lleno de deseos de conocer más de Dios, de entender mejor sus propósitos y de acercarme aún más a su presencia. En ese momento, nada me preparó para lo que viviría enseguida. De repente, sentí como si una presencia intensa tomara control del ambiente. Una luz resplandeciente, más brillante que cualquier solo lámpara que haya visto, empezó a envolver por completo el lugar donde me encontraba. Aunque esa luz era extremadamente fuerte, de alguna manera no me cegaba. Al contrario, era como si me invitara a mirarla, transmitiéndome reverencia y paz al mismo tiempo. En medio de aquella luz, escuché una voz. No era una voz común. Tenía autoridad, pero también un amor indescriptible. Dijo claramente: Hijo mío, te he elegido para ver y dar testimonio de realidades que muchos desconocen o no creen. Quiero que lleves este mensaje al mundo. El infierno existe, el cielo también. Y aquellos que no obedecen mis enseñanzas sobre la santidad, sobre la familia, sobre el amor y sobre el matrimonio, están en gran peligro. Confieso que, en ese momento, mi corazón se aceleró. Una parte de mí sentía alegría por estar frente a algo divino, pero otra parte temblaba, imaginando lo que estaba por venir. No tenía idea de que esa voz, que yo creo que era de Dios, me llevaría a sumergirme profundamente en realidades espirituales que van más allá de cualquier relato humano habitual. Seguí orando, medio sin saber cómo reaccionar. La luz brillaba cada vez más. Sentí mi cuerpo volviéndose liviano, como si estuviera flotando. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era una mezcla de ansiedad y paz. Fue entonces cuando noté que me estaba saliendo de mi propio cuerpo. Me vi a mí mismo allí, arrodillado, con los ojos cerrados. Era como si mi espíritu hubiera sido arrebatado, mientras mi cuerpo permanecía inmóvil en el mismo lugar. Era algo tan real que podía ver no solo el ambiente, sino sentir lo que ocurría a mi alrededor con más intensidad de lo habitual. No tenía dudas de que aquello no era un sueño ni una fantasía. Era una experiencia completamente distinta a todo lo que había vivido. ¿Y tú alguna vez has vivido o conocido a alguien que haya tenido una experiencia fuera del cuerpo? Cuéntame cómo fue en los comentarios. Mientras intentaba entender lo que estaba ocurriendo, escuché nuevamente la voz, que me llamó por mi nombre y confirmó: Manuel, no temas, yo estoy contigo. En un instante, me encontré en un lugar muy alto, como la cumbre de una montaña, desde donde se podían contemplar extensas regiones abajo. Era una visión impresionante. Parecía que las nubes estaban al alcance de mis manos, y el aire era increíblemente puro y vigoroso. Sentí que Jesús estaba a mi lado. No lo veía con claridad como vemos a otra persona, pero sabía que Él estaba presente, sosteniendo mi mano. Él me dijo: Hijo, ahora te mostraré lo más terrible. El destino de aquellos que desprecian mi amor y viven como si no hubiera consecuencias para sus actos. Muchos dudan, otros lo niegan, pero tú lo presenciarás con tus propios ojos para que tu voz tenga autoridad al contar lo que viste. Miré hacia abajo y lo que contemplé hizo que mi corazón se helara. Había 12 remolinos enormes, como gigantescos embudos oscuros, girando a gran velocidad. Parecían extenderse por los 4 rincones de la tierra, pero en cierto punto, todos se unían en un único y descomunal embudo central, cuyas orillas estaban cubiertas por algo parecido a llamas y un denso humo. Observé que esos 12 embudos succionaban algo que, a primera vista, parecía arena. Pero al acercarme, me di cuenta de que, en realidad, eran incontables almas humanas que caían sin parar, como un flujo continuo. En lo alto, flotaban 2 enormes manos oscuras que reunían esas almas y las arrojaban dentro de los embudos. Fue una escena aterradora. Le pregunté a Jesús: Señor, ¿qué manos son estas? ¿Qué está pasando? Él me respondió: Esas manos pertenecen al principado de la muerte. Cuando la gente muere sin salvación, sin arrepentimiento, sin reconocerme como Señor.
Esta entidad recoge sus almas y las envía al infierno. Es allí a donde van, y necesitas verlo. Las palabras de él traían un gran peso, pero también sentí compasión. Pensé en cuántas de esas almas habrían recibido innumerables oportunidades de conocer el amor de Cristo, y aún así las desperdiciaron. Era angustiante imaginarlo. Entonces, Jesús me guió hacia el principal embudo, el más grande de todos, que giraba furiosamente. El ruido era ensordecedor y la oscuridad se hacía más densa a medida que nos acercábamos. Había un olor sofocante, una mezcla de podredumbre y azufre quemado que hacía que el aire pareciera pesado y casi irrespirable. Mi primer impulso fue rechazar esa invitación. Dije, Señor, creo en ti. Creo que el infierno es real. No necesitamos entrar allí. Por favor, no me hagas verlo. Pero él se mostró firme y amoroso al mismo tiempo, respondiendo, Debes verlo, para que tu testimonio sea verdadero y toque muchos corazones que aún dudan. No temas, pues yo estoy contigo. Me aferré con fuerza a la mano de Jesús y empezamos a descender. Parecía una caída sin fin. El calor se volvía más intenso y de vez en cuando veía llamaradas de fuego subiendo por las paredes oscuras de aquel enorme túnel. El sonido de gritos, lamentos y gemidos de dolor se hacía cada vez más fuerte. Me pregunté cuántas personas estarían sufriendo allí, sin esperanza alguna de regresar. Al llegar a lo que podría llamarse la base del embudo, me encontré con una extensión sombría, iluminada únicamente por las llamas que surgían de vez en cuando a lo lejos. El suelo parecía hecho de una superficie irregular y ardiente en algunas partes, con grietas por donde fluía lava. El olor era cada vez más nauseabundo. Aún así, la presencia de Jesús me daba valor para continuar. Caminando por aquel paisaje aterrador, noté una especie de largo pasillo con varias puertas. Cada puerta tenía una inscripción, indicando qué categoría de pecado se trataba allí. Veía palabras como blasfemia, idolatría, brujería, asesinato, engaños, cámara de pecados sexuales y mucho más. Había toda una organización macabra en aquel lugar, como si fuera una gran prisión, pero infinitamente peor que cualquier otra. Jesús me explicó. Cada una de estas puertas se refiere a un tipo de pecado que esclavizó a las personas y las llevó hasta aquí. Quien vivió así sin arrepentirse terminó condenado, pues me rechazó mi perdón y prefirió continuar en prácticas que aborrezco. En cierto momento, llegamos ante una puerta que desde lejos llamaba la atención. Parecía más grande y oscura que las demás, y tenía un cartel que decía, prisión de matrimonios rotos. También había una cita bíblica sobre cómo el hombre y la mujer al casarse se vuelven una sola carne, y que lo que Dios ha unido, nadie debe separarlo. Sentí un fuerte nudo en el pecho al leerlo. Entonces, Jesús me explicó. Este lugar está reservado para todos los que despreciaron la santidad del matrimonio. Algunos se divorciaron sin motivos legítimos, otros fomentaron e incluso bendijeron uniones que yo no reconocí. Aquí se hallan almas que tomaron caminos torcidos en la vida conyugal. Al entrar, el calor se intensificó aún más. Parecía un pasillo interminable con numerosas celdas. En cada celda se veían parejas gritando, peleando, culpándose mutuamente por estar allí. Muchos tenían lava hasta la altura de las rodillas y clamaban por ayuda. Las paredes estaban húmedas, pero no de agua, sino de un líquido rojo oscuro que corría y se evaporaba con el calor. En una de las celdas noté un gran alboroto. 2 hombres tironeaban de la misma mujer, cada uno desde un lado. Ellos gritaban, ¡Ella es mi esposa! La pobre mujer lloraba con parte de su cuerpo quemado por las llamas que brotaban del suelo. Ya no tenía fuerzas para resistir ni hablar, solo se retorcía. Le pregunté a Jesús, ¿por qué estos 3 están aquí? ¿Y por qué esta pelea? Él me respondió, están en esta cámara porque no respetaron el matrimonio como yo lo establecí. El primer hombre era el esposo legítimo, pero lo dieron por muerto en un conflicto en su país. La esposa, creyéndose viuda, se casó con otro. Sin embargo, el primero no había muerto. Cuando regresó, encontró a la mujer, que ya estaba con otro hombre, y aún así, se involucró de nuevo con ella. Todos siguieron sus propios deseos, sin consultarme, sin buscar la reconciliación de vida, sin respetar los límites que establecí. Ahora sufren las consecuencias de decisiones equivocadas y la falta de rectitud. Fue una visión terrible, y mi corazón se oprimió al ver esa escena.
Recordé cuántas veces la gente dice, es solo un problema familiar, cada uno hace lo que quiere. Pero no es así como Dios lo ve. La familia y el matrimonio tienen un enorme valor espiritual y somos responsables ante Él de cómo lidiamos con esta alianza. ¿Y tú? ¿Estás casado? ¿Qué haces para fortalecer tu matrimonio y mantenerlo en la voluntad de Dios? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros. Poco después vi a un grupo de personas pisoteando a un hombre. Él clamaba por misericordia, pero ellas gritaban furiosas. ¿Por qué nos engañaste? ¿Por qué dijiste que no había problema con divorciarnos y casarnos otra vez? Cuando me acerqué, noté que el hombre vestía ropas similares a un traje, algo que indicaba que quizás había sido un líder religioso o pastor mientras vivía. Jesús aclaró. Este hombre bendijo en su congregación matrimonios de personas divorciadas sin base bíblica, diciéndoles que no pasaba nada. Conocía la verdad, pero prefirió agradar a la gente, ignorando mis mandamientos. Varios matrimonios se desviaron por lo que él enseñó. Ahora, esas mismas almas lo acusan, pues, al confiar en sus palabras, terminaron en esta prisión de tormentos. El dolor que sentí al observar aquello fue tremendo. Siempre pensé que los pastores y líderes tenían una responsabilidad mayor, pero ver las consecuencias directas de esa responsabilidad siendo juzgada en el infierno fue impactante. Aquella escena reforzó el hecho de que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. En esa cámara noté también que había versículos bíblicos escritos en las paredes, como recordatorios que clamaban a gritos. Uno de ellos decía, por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Otro subrayaba que solo la muerte puede dar fin a la alianza conyugal, a menos que exista infidelidad comprobada e irreconciliable. Jesús dijo, sé que hay situaciones difíciles, como abusos, infidelidades repetidas, violencia extrema. Conozco cada caso y también la dureza del corazón humano. Por eso, di algunas disposiciones en mi palabra. Sin embargo, muchos se aprovechan de eso para divorciarse por cualquier motivo superficial, sin buscar mi ayuda y sin intentar una reconciliación verdadera. Esas personas terminan en este tormento si parten de la vida sin un verdadero arrepentimiento. A pesar de todo el dolor que vi, no pude dejar de notar que Jesús mantenía una expresión de profundo amor. Era como si Él deseara, con todas sus fuerzas, que nadie estuviera allí. Pero la justicia divina es parte de su carácter. Él ama, pero también es justo. Su amor se manifiesta mientras estamos vivos, permitiéndonos oportunidades de cambiar, de arrepentirnos, de restaurar el rumbo. Cuando llega la muerte, se acaba nuestro tiempo de reescribir el destino. Entonces lo que queda es el juicio. Le pregunté, Señor, ¿por qué aún viendo este sufrimiento la gente no cambia? ¿Por qué prefiere creer que el matrimonio es descartable? Él respondió con tristeza en la voz, muchos prefieren su propio placer antes que el compromiso. No entienden que la familia es el núcleo donde manifiesto mi cuidado, mi amor y un reflejo de mi unión con la iglesia. Cuando un matrimonio se rompe sin base bíblica, hay consecuencias no solo terrenales, sino eternas, si no hay arrepentimiento. Seguimos avanzando por aquel pasillo, y cada puerta que se abría mostraba historias parecidas, aunque cada una con sus detalles específicos. Vi personas que se casaron por intereses económicos, sin amor verdadero. Vi hombres y mujeres que abandonaron a sus cónyuges por motivos egoístas, causando sufrimiento a los hijos y a toda la familia. Vi líderes que bendijeron nuevas uniones sin buscar la dirección de Dios. Y en cada caso, había mucho dolor y arrepentimiento tardío. Un aspecto que me llamó la atención fue el lenguaje de muchas almas allí. Varias gritaban frases como, si pudiera retroceder el tiempo, si alguien me lo hubiera dicho claramente, no sabía que sería así, pero ya no había marcha atrás. Era tarde, la vida se había agotado y ahora afrontaban las consecuencias eternas de sus decisiones. El pavor en sus ojos era algo que nunca olvidaré. En otro momento, Jesús me mostró un lugar donde había numerosos demonios encadenados. Parecían bestias enjauladas, listas para atacar gruñendo a nuestro paso. Sus apariencias variaban. Algunos se asemejaban a criaturas reptilianas, otros eran medio humanos con rasgos de bestias. Algunos eran enormes, otros más pequeños, pero no menos horripilantes. Pregunté, Señor, ¿quiénes son?
Y Jesús me explicó: Son demonios específicos destinados a destruir hogares. Provocan peleas continuas, fomentan la desconfianza, el adulterio, la lujuria. Son enviados periódicamente a la tierra para crear caos en los matrimonios. Cuando logran romper un lazo conyugal, cumplen su misión y arrastran muchas almas hacia la perdición. Comprender esto me hizo ver que los ataques contra la familia no son solo situaciones humanas comunes, sino que hay un lado espiritual detrás de cada conflicto grave e irreconciliable. Por supuesto, cada persona es responsable de sus propias decisiones, pero estos espíritus malignos actúan activamente para influir y generar confusión, llevando a las parejas a tomar decisiones apresuradas. Mientras veía todo aquello, mi corazón se llenó de tristeza. Le pregunté a Jesús: pero Señor, si una persona que pasó por este dolor, que se divorció de forma equivocada, se arrepiente sinceramente en vida, ¿también vendrá a parar aquí? Jesús me respondió con ternura: No, hijo mío, yo soy un Dios de amor y de perdón. Quien se arrepiente de corazón, quien me busca y corrige su camino, halla gracia ante mis ojos. Yo no rechazo a quien viene a mí con un corazón humilde. Hay casos en que la persona no tenía elección, no fue informada o no podía luchar sola. Yo veo el corazón y juzgo con justicia, pero muchos ignoran mi palabra aún sabiéndola y prefieren continuar con sus propios deseos. De eso se trata esta cámara. La explicación de Jesús trajo alivio a mi corazón, pero también una gran responsabilidad. Comprendí que la ignorancia voluntaria y la rebeldía consciente son lo que arrastra a la gente hacia las profundidades del infierno, sobre todo en lo que atañe al matrimonio y las relaciones familiares. Después de un tiempo que pareció una eternidad en aquel lugar tan aterrador, Jesús me condujo de regreso a la elevada montaña, donde otra vez sentí el aire puro y la brisa suave. Mi corazón seguía acelerado, asimilando todo lo que había visto. Él entonces habló: Ahora que has visto lo que sucede con quienes desprecian la santidad del matrimonio y no se arrepienten, te mostraré otra realidad: el cielo. Fuimos transportados, y el cambio fue radical. De repente, me encontraba en un sitio donde la luz era natural y de una belleza indescriptible. No había un sol visible, pero todo se iluminaba como si cada partícula del aire emitiera claridad. Se oía una música celestial, armónica y suave, resonando por doquier. El perfume que percibía era distinto a cualquier cosa que exista en la tierra. Vi ángeles, vi gente con ropas blancas, vi alegría, sonrisas, abrazos. Una atmósfera de puro amor y comunión impregnaba todo el entorno. Era imposible no sentirse en paz. Casi olvidé por completo la angustia que presencié en el infierno. Jesús comentó: Este es el lugar que he preparado para quienes me aman y me obedecen. Aquí no hay dolor, ni muerte, ni sufrimiento. Quiero que, al hablar con la gente, muestres que tienen la opción de elegir entre una eternidad de gloria y una eternidad de tormento. En ese momento, reflexioné sobre lo diferente que era estar en el cielo frente a estar en el infierno. En el cielo, sentía una profunda certeza de que todo estaba en perfecta armonía. En el infierno, cada instante traía dolor, desesperación y caos. Comprendí que al escoger obedecer a Dios, incluso en la esfera de las relaciones y el matrimonio, damos un paso decisivo rumbo a la eternidad feliz. Pensé en cuántas personas sufren en la tierra por crisis conyugales, disputas familiares, divorcios traumáticos, infidelidades y otras heridas emocionales. Y recordé que Dios quiere ayudarnos a superar esos conflictos, a perdonar, a empezar de nuevo, a tratar el matrimonio como algo sagrado. Pero eso exige humildad para pedir ayuda a Él y también para buscar la reconciliación. Fue entonces cuando Jesús, con una mirada de compasión, me dijo: Cuando regreses, cuenta todo lo que viste. No calles por miedo a las críticas. No temas lo que la gente piense. Diles que el infierno es real, que el cielo es real y que valoro el matrimonio. Quien desprecie esta alianza y muera sin arrepentirse tendrá que rendir cuentas. Pero quien me escuche y obedezca encontrará paz, sanidad y la verdadera vida. Sentí una enorme responsabilidad sobre mis hombros. Vi cuán necesario era hablar de este tema, pues muchos toman el divorcio, el nuevo matrimonio y el adulterio como algo banal o meramente cultural. Pero ante Dios, esas cosas tienen implicaciones profundas.
Tras esa conversación, todo se volvió claro para mí. Sentí que mi espíritu regresaba al cuerpo. Abrí los ojos y noté que seguía arrodillado, tal como había comenzado a orar. Miré el reloj y me di cuenta de que en la tierra no había pasado tanto tiempo, aunque para mí la sensación era de haber estado días fuera del cuerpo. Mi corazón palpitaba con fuerza. Mi mente estaba confundida por la cantidad de información, pero sobre todo conmovida por una gran compasión hacia la gente. Quería ponerme de pie de inmediato y contárselo a todos, pero sabía que necesitaba tiempo para ordenar las ideas, orar más y comprender que Dios permitiría que compartiera todo en el momento oportuno. En los días siguientes, me dediqué a estudiar de nuevo las Escrituras, especialmente los pasajes que hablan sobre el matrimonio, el divorcio y los nuevos casamientos. Encontré diversas referencias bíblicas que refuerzan que el matrimonio es un pacto sagrado ante Dios, que no debe romperse a la ligera. También vi que, en casos extremos de infidelidad o situaciones graves, existe un margen de actuación, pero aún así, Dios siempre prefiere la reconciliación antes que la ruptura. Comprendí que muchas iglesias o líderes, por presión cultural o miedo a perder miembros, acaban sin hablar con franqueza sobre el tema. Así, muchas almas, por falta de advertencia o por elegir conscientemente ignorar la verdad, se ponen en riesgo espiritual. Es importante dejar en claro que Dios no es un tirano que desea enviar a la gente al infierno. Al contrario, Él ama a cada ser humano y nos ha dado libre albedrío. Ofrece perdón y la posibilidad de reconciliación, pero no obliga a nadie a obedecerle. Cada uno de nosotros debe decidir si queremos someternos a los mandamientos divinos o si preferimos seguir nuestras propias voluntades. El infierno es la consecuencia natural de quien persiste hasta el final en el pecado sin arrepentirse. Tal como Jesús me mostró, el cielo es la promesa para aquellos que, a pesar de sus fallas y errores, buscan a Dios para corregirse, se arrepienten de verdad y siguen el camino de la obediencia. Para ellos Él dice: hay un lugar preparado para ti en la casa de mi Padre. Una lección que extraje de todo esto es la intensidad de la guerra espiritual en torno a las familias. El matrimonio es la base de la sociedad. Cuando una familia se rompe, hay un impacto enorme en la vida de los hijos, los parientes, los amigos e incluso la comunidad. Cuando muchos hogares se destruyen, toda la sociedad sufre. Por eso hay tantas investidas del mal en esta área, para que la gente se canse, se decepcione y abandone el propósito de Dios para sus hogares. Es crucial que cada pareja ore unida, busque un consejo sabio y arraigue sus bases en la palabra de Dios. Solo así será posible resistir las presiones externas e internas que intentan socavar la unión. Después de comenzar a contar mi experiencia, me encontré con distintas reacciones. Algunos se asustaron, otros dijeron que era una locura, pero muchos se conmovieron y decidieron replantearse sus actitudes. Escuché relatos de parejas que estaban al borde del divorcio y decidieron intentarlo de nuevo, poniendo a Dios en el centro de la relación. Otros, que ya se habían separado, buscaron la reconciliación o se comprometieron a pedir perdón al Señor y a las personas implicadas. Al mismo tiempo, algunos me cuestionaron: ¿será que Dios todavía puede perdonar a quien ya se ha divorciado y vuelto a casar? Y la respuesta que hallé en la Biblia y en mi propia experiencia con el amor de Dios es que mientras haya vida, hay esperanza de un arrepentimiento sincero. Cada historia es única, y solo Dios puede juzgar cada corazón. Lo importante es la disposición para reconocer el error, pedir perdón y, si es posible, corregir el rumbo. No deseo que nadie concluya que todo está perdido. Si te identificas con algún error, sea en el matrimonio o en cualquier otra área, recuerda que la puerta del arrepentimiento sigue abierta mientras vivas. Jesús no rechaza a quien se acerca a Él con sinceridad. Lo más importante es no persistir en el error, no elegir deliberadamente cerrar los oídos a la verdad. Hay grandes historias de personas que, tras entender la profundidad de sus errores, cambiaron por completo, recibieron perdón y empezaron una nueva etapa llena de bendiciones. Ese es el Dios que conozco, un Padre amoroso que recibe al Hijo pródigo con los brazos abiertos, pero que también es justo y no se asocia con el pecado deliberado. Tal vez conozcas a alguien que esté pasando por un momento difícil en su matrimonio o que esté considerando el divorcio sin motivos justos. Comparte con esa persona la importancia de buscar ayuda, de orar, de intentar perdonar y reconciliarse. Sé un instrumento de paz.
Recuérdale que existe un mundo espiritual real y que las decisiones apresuradas pueden tener consecuencias profundas, no solo en esta vida, sino en la venidera. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe asumir su responsabilidad de enseñar la verdad, sin tergiversaciones, y a la vez tender la mano a quien sufre. Confrontar el pecado no significa ignorar el dolor humano, significa guiar y conducir al camino del arrepentimiento y la restauración, siempre con amor. Los líderes y pastores están llamados a hablar abiertamente de temas delicados como el divorcio, en lugar de guardar silencio por conveniencia. Después de todo lo que vi, mi corazón no quedó solo lleno de temor. También se inundó de esperanza, pues entendí que así como el infierno es real, el cielo también lo es, y Jesús se preocupa lo bastante por nosotros para advertirnos. Él no quiere que nadie perezca. Ese amor es más grande que cualquier error que hayamos cometido. La crucifixión y la resurrección de Jesús son la prueba de que Él pagó el precio por nuestros pecados, dándonos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Llego ahora al punto culminante. Después de ver cómo el infierno cobra un precio altísimo de quien no se preocupa por las orientaciones divinas, y tras vislumbrar la gloria del cielo, hago una invitación a todos los que escuchen este testimonio. Escoge la vida. Elige obedecer a Dios. No importa lo que hayas hecho antes. Si aún hay aliento en tus pulmones, hay tiempo para volverte a Él. Si estás casado, comparte en los comentarios cómo tú y tu cónyuge fortalecen su matrimonio según la voluntad de Dios. Tu experiencia puede inspirar y bendecir a otras parejas. Si este relato te ha conmovido de algún modo, no te quedes con ello solo para ti. Compártelo con quien necesite esperanza, con quien esté a punto de equivocarse en sus decisiones, o incluso con quien precise un recordatorio de que Dios sigue obrando en este mundo, transformando vidas. Y por último, escribe en los comentarios: fortalecemos nuestro matrimonio con Dios. Mi familia y yo oraremos por ti y tu familia, pidiendo que Dios continúe bendiciendo y renovando el amor en tu hogar.